En materia de hostigamiento sexual, es importante iniciar señalando que el empleador cumple un rol muy importante para detener el hostigamiento sexual, evitar sus efectos, así como las consecuencias que puede traer este tipo de violencia. Hoy hablaremos acerca del hostigamiento sexual en el ámbito laboral y del procedimiento de investigación y sanción que tú como empleador debes conocer. En primer lugar, debemos hacer referencia a la normativa nacional relativa a la materia. La Constitución Política del Perú, en sus artículos 1, 2 y 23, hace referencia a los derechos al respeto a la dignidad, libertad e intimidad y trabajo. La Ley 2898-3, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Ley 2794-2, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 014-2019, emitido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El hostigamiento sexual es uno de los problemas más frecuentes y menos reconocidos en distintos ámbitos. Podemos encontrarlo en el ámbito laboral, educativo, entre otros, y no debemos olvidar que es una forma de violencia. Según las estadísticas del servicio Trabaja sin Acoso, de los casos atendidos entre octubre del 2018 y enero del 2019, el 97% de personas que han denunciado son mujeres, el 100% de agresores denunciados son hombres y el 74% de los casos corresponden al ámbito laboral. Recuerda, el acoso sexual es un delito, penado con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación cuando la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral. Pero, ¿qué es el hostigamiento sexual? El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista y que no es deseada por la persona contra la que se dirige. Además, crea un ambiente intimidatorio, hostil y humillante para la víctima. Pero para entender un poco mejor este concepto, es necesario saber qué es una conducta de naturaleza sexual y una conducta de naturaleza sexista. Las conductas de naturaleza sexual son aquellos comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, tales como miradas lascivas, tocamientos, roces, contacto virtual, entre otros actos de manifestación sexual. Y las conductas de naturaleza sexista son aquellos comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales mujeres y hombres suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro, como por ejemplo escuchar aquellos comentarios como «ese es un trabajo de hombres». Recuerda, para que denuncies un acto de hostigamiento sexual, no se requiere acreditar ni el rechazo ni la reiterancia en la conducta. ¿Y dónde pueden suceder estos actos de hostigamiento sexual? Estos actos de hostigamiento sexual pueden suceder dentro de los centros de trabajo, ya sean públicos o privados, en las instituciones educativas, en instituciones policiales y militares, en el trabajo del hogar e incluso en relaciones no reguladas por el derecho laboral. ¿Y a través de qué manifestaciones podemos identificar actos de hostigamiento sexual? Algunas de esas manifestaciones son las siguientes: promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura, a cambio de favores sexuales. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resultan ofensivas y no deseadas por la víctima. Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad, entre otras conductas que encajen en la definición de hostigamiento sexual. Al ser el hostigamiento sexual una forma de violencia, esta conducta atenta contra derechos fundamentales, tales como la integridad personal, la no discriminación, la libertad sexual, la intimidad personal, la salud y el trabajar en un ambiente seguro. El empleador tiene la obligación de realizar ciertas actividades en favor de la prevención contra el hostigamiento sexual. Entre ellas tenemos la evaluación y diagnóstico, las medidas de prevención y la difusión de canales. Evaluación y diagnóstico. El empleador debe tomar ciertas evaluaciones con el fin de determinar si existen supuestos actos de hostigamiento sexual. Estas evaluaciones pueden ser incluidas en las evaluaciones de clima laboral. En las medidas de prevención, el empleador está en la obligación de realizar 2 capacitaciones.
una capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, educativa, formativa, contractual u otra relación de autoridad o dependencia. Esta capacitación debe contener temas tales como las herramientas con las que cuenta la víctima para interponer una denuncia contra hostigamiento sexual. Asimismo, está en la obligación de realizar una capacitación anual y especializada para el área de recursos humanos, así como para los miembros del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual o del delegado de ser el caso, y en general para todos los que intervienen en el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. En la difusión de canales, el empleador está en la obligación de difundir todos los canales con los que cuente para la interposición de denuncias frente a casos de hostigamiento sexual. Recuerda, las instituciones con 20 o más servidores, trabajadores, estudiantes o personal en general debe contar con políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Estas políticas pueden ser reguladas a través de directivas, reglamentos internos u otros documentos. Recuerda, esta capacitación no es de obligación para las micro y pequeñas empresas debidamente registradas en el REMIT. En la difusión de canales, el empleador debe cumplir con difundir periódicamente los canales de atención con los que cuente para la interposición de denuncias frente al hostigamiento sexual. Además, las instituciones con 20 o más servidores o trabajadores deben contar con políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Estas políticas pueden estar reguladas en directivas, reglamentos internos u otros documentos. ¿Qué opciones tiene el trabajador que es víctima de hostigamiento sexual? En el caso particular en que el hostigador u hostigadora sea él o la empleadora, personal de dirección, personal de confianza, titular, asociado o asociada, director o directora o accionista, la víctima puede accionar judicialmente, optando por accionar el cese de la hostilidad o el pago de la indemnización dando por terminado el contrato de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ten en cuenta que es nulo el despido o la no renovación del contrato de trabajo por razones vinculadas a la presentación de una queja o denuncia de hostigamiento sexual o por la participación en el procedimiento como testigo a favor de la víctima. Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Es una obligación del empleador garantizar la existencia de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual o de un delegado contra el hostigamiento sexual, en función al número de trabajadores que tiene a su cargo. Si el centro de trabajo tiene de 20 a más trabajadores, deberá garantizar la existencia de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Por el contrario, si cuenta con menos de 20 trabajadores, solo deberá garantizar la existencia de un delegado contra el hostigamiento sexual. Este comité será el encargado de investigar y de emitir recomendaciones de sanción, así como de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Recuerda que el 23 de enero de este año venció el plazo para la implementación de dicho comité. Pero, ¿cómo se conforma el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual? Este comité está conformado por 4 miembros, siempre garantizando la paridad de género. Además, deberá tener representación tanto de los trabajadores como de los empleadores. Deberá ser integrado por 2 representantes de los trabajadores, los cuales se pueden elegir conjuntamente con la elección de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 2 representantes del empleador, uno que represente a la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, y uno que el empleador designe. Los acuerdos del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual se adoptarán por mayoría simple y el voto dirimente corresponde al representante de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. Procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. En el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual intervienen 2 órganos: el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual o el delegado de ser el caso, y la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. El comité está encargado de desarrollar la investigación y de proponer medidas de sanción, así como medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. Por su parte, la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces está encargada de recibir la queja o denuncia, adoptar las medidas de protección, interponer la sanción y las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento.
¿Cómo inicia el procedimiento de investigación y sanción? El procedimiento de investigación y sanción puede iniciar de parte o de oficio. De parte, a pedido de la víctima o a pedido de un tercero, cuya denuncia puede ser verbal o escrita. Y de oficio, cuando la institución conoce por cualquier otro medio hechos que presuntamente constituyen hostigamiento sexual. Si el empleador toma conocimiento por otras vías distintas a una queja o denuncia sobre posibles actos que constituyan hostigamiento sexual, deberá comunicar de manera obligatoria en un plazo no mayor de un día hábil de conocidos dichos hechos a la Oficina de Recursos Humanos o a la que haga sus veces. Es una obligación del empleador y por parte de la Oficina de Recursos Humanos establecer medidas de protección a favor de la víctima, con el fin de asegurar su bienestar. La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, en un plazo no mayor de 3 días hábiles de interpuesta la queja o denuncia, debe dictar y ejecutar medidas de protección hacia la víctima. Entre ellas tenemos rotación o cambio de lugar del presunto hostigador u hostigadora, suspensión temporal del presunto hostigador u hostigadora, teniendo presente que esta será una suspensión imperfecta, es decir, no habrá prestación del servicio, pero el empleador deberá cumplir con pagar la remuneración durante los días de suspensión. Asimismo, puede optar por una rotación o cambio de lugar de la víctima, esto siempre y cuando haya sido solicitado por la víctima, entre otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima. Recuerda, el empleador debe cumplir con comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en un plazo no mayor de 6 días hábiles de recibida la queja o denuncia, la recepción de una queja o denuncia, el inicio de oficio de una investigación por hostigamiento sexual, así como informar acerca de las medidas de protección otorgadas a la presunta víctima. Investigación y sanción del hostigamiento sexual. La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, en un plazo no mayor a un día hábil de recibida la queja o denuncia, deberá correr traslado de esta al comité para el inicio de la investigación. El comité cuenta con un plazo de 15 días calendarios de recibida la queja o denuncia para emitir un informe con las conclusiones de la investigación. Dentro del plazo de 15 días se debe otorgar al quejado o quejada un plazo para formular sus descargos. Recuerda, este plazo será determinado por cada institución. El informe de las conclusiones de investigación debe describir los hechos, valorar los medios probatorios, proponer la sanción o un archivamiento debidamente motivado, así como recomendar medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. Dentro de los medios probatorios podemos encontrar documentos, correos electrónicos, fotografías, videos y en general toda prueba que pueda acreditar el acto de hostigamiento sexual. Estas medidas de protección se mantienen vigentes hasta que se emita la resolución que pone fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Asimismo, recuerda que estas medidas de protección pueden ser adoptadas a favor de los testigos de la víctima, siempre y cuando sean necesarias para garantizar su colaboración en el procedimiento. Emitido el informe con las conclusiones de la investigación, este debe ser puesto en conocimiento del órgano sancionador en un plazo máximo de un día hábil. La Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, que es el órgano sancionador, debe cumplir con emitir una resolución en el plazo máximo de 10 días calendarios de recibido el informe. Dentro de este plazo debe trasladar dicho informe tanto al presunto quejado o quejada, así como a la presunta víctima, para que puedan exponer sus alegatos. Estos plazos serán determinados por cada institución. La resolución de sanción debe contener la sanción a aplicar, así como otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Recuerda, el empleador no puede considerar como sanción las medidas de protección impuestas previamente. Asimismo, debe cumplir con informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la resolución de sanción dentro del plazo de 6 días hábiles siguientes a su emisión. El reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual ha establecido 3 supuestos referentes a casos de empresas de tercerización o intermediación de servicios. El primero de ellos es cuando el presunto hostigador u hostigadora
labora para una empresa de intermediación o tercerización de servicios y la presunta víctima forma parte de la empresa principal o usuaria. En estos casos, la denuncia se formula ante la empresa principal o usuaria. Esta, en un plazo no mayor a un día hábil de recibida la denuncia o de conocidos los hechos, debe cumplir con informar a la empresa de intermediación o tercerización de servicios para que tome las medidas que considere pertinentes. Es decir, será la empresa de intermediación o tercerización quien aplicará la sanción. La investigación estará a cargo del comité de la empresa principal o usuaria, el cual emitirá el informe de conclusiones de la investigación. Si dicho informe concluye con recomendaciones de sanción u otras adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento, este debe ser remitido a la empresa de intermediación o tercerización de servicios, para, como ya lo dijimos, aplique la sanción correspondiente. El segundo de los casos se da cuando la presunta víctima de hostigamiento sexual labora para una empresa de intermediación o tercerización de servicios y la presunta hostigadora u hostigador forma parte de la empresa principal o usuaria. En estos casos, la denuncia se formula ante la empresa principal o usuaria, la que en un plazo no mayor a un día hábil de recibida la queja o denuncia o de conocidos los hechos, debe informar a la empresa de intermediación o tercerización de servicios para que tome las medidas que considere pertinentes. En este caso, la empresa principal o usuaria lleva a cabo el procedimiento tanto de investigación como de sanción, garantizando que la víctima pueda denunciar o presentar la queja o denuncia contra los actos de hostigamiento sexual que hubiera sufrido. Y por último, el tercer caso se presenta cuando el presunto hostigador u hostigadora y la presunta víctima laboran para una empresa de tercerización o intermediación de servicios y el acto de hostigamiento sexual se produce dentro del ámbito o bajo el control o con ocasión de servicio que presta a la empresa principal o usuaria. En este caso, la denuncia se puede presentar tanto a la empresa principal o usuaria como ante la empresa de tercerización o intermediación de servicios. En el caso de que la denuncia sea presentada ante la empresa principal o usuaria, esta, en un plazo no mayor a un día hábil de recibida la queja o denuncia, debe trasladar dicha queja a la empresa a la que pertenece el presunto hostigador u hostigadora. Recuerda, el procedimiento de investigación no implica el reconocimiento del vínculo laboral con la empresa principal o usuaria. Por último, la empresa de tercerización o intermediación de servicios será quien lleve a cabo el procedimiento de investigación y sanción. También se han fijado disposiciones específicas para el caso de trabajadores del hogar. ¿De dónde puede prevenir el acto de hostigamiento sexual? En estos casos, puede provenir del empleador o empleadora, de algún miembro del hogar en el que labora la persona trabajadora del hogar e incluso de otra persona que, sin ser miembro del hogar, tenga contacto con ella con ocasión del servicio que presta. Las personas trabajadoras del hogar víctimas de hostigamiento sexual en el lugar de trabajo pueden recurrir a la autoridad inspectiva de trabajo competente para que fiscalice el cumplimiento de la normativa sobre la materia según sus facultades e imponga las sanciones que corresponden. ¿Qué opciones tiene el trabajador que es víctima de hostigamiento sexual? El trabajador que es víctima de hostigamiento sexual puede optar por accionar judicialmente, accionando el cese de la hostilidad, el pago de la indemnización dando por terminado el contrato de trabajo conforme lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En estos casos, no es exigible la comunicación previa al empleador por cese de hostilidad. Además, en el caso específico de trabajadores del hogar, pueden recurrir a las vías judiciales que garanticen protección frente al hostigamiento sexual. Es importante que conozcamos que existe el Servicio de Orientación y Acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo. El servicio Trabaja sin acoso, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. A través de este servicio, las víctimas pueden tener atención y orientación, asistencia legal, así como asistencia psicológica y acompañamiento. Tanto empleadores como trabajadores
pueden recurrir a la Guía Práctica para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el lugar de trabajo, tanto en el sector privado como público, aprobada por Resolución Ministerial 223-2019-TR, la cual establece medidas para prevenir, erradicar y sancionar actos de hostigamiento sexual. Esta guía contiene anexos muy importantes para el empleador, tales como el formato o modelo de la queja o denuncia, el formato del informe del Comité frente al hostigamiento sexual, el formato de la resolución de la decisión final de la institución empleadora, modelos de convenio de prácticas pre y profesionales, donde se incluyen cláusulas específicas sobre el hostigamiento sexual, el temario de las capacitaciones tanto para el personal de la institución como para los miembros del Comité frente al hostigamiento sexual. SUNAFIL cuenta con un protocolo de fiscalización en materia de hostigamiento sexual, que señala las pautas que debe seguir el inspector de trabajo para la investigación de actos de hostigamiento sexual. Los requisitos para la denuncia son: consignar nombre, cargo, función y relación laboral de la presunta víctima, identificación del presunto hostigador u hostigadora, nombre, cargo y vínculo en el entorno laboral con la presunta víctima, descripción de los hechos, tiempo y lugar, indicación relativa sobre la presentación de queja o denuncia ante la Oficina de Recursos Humanos, el levantamiento de la reserva de identidad en caso el denunciante sea la supuesta víctima, además de los medios probatorios. Ten en cuenta que la ausencia de medios probatorios no conlleva el rechazo de la denuncia. De la calificación de la denuncia se pueden advertir los siguientes supuestos: que la institución denunciada no conocía el supuesto acto de hostigamiento, que la institución denunciada recibió la queja o denuncia, pero no inició el procedimiento de investigación, o por último, que la institución denunciada recibió la queja o denuncia e inició el procedimiento de investigación. En este caso, se puede solicitar la información de ello a la autoridad administrativa de trabajo. Toda denuncia recibida por supuestos actos de hostigamiento sexual será remitida al Ministerio Público. Para la generación de la orden de inspección, se deben tener en cuenta los siguientes supuestos. En caso de desconocimiento de la empresa, la Superintendencia de Actuación Inspectiva solicita el inicio del procedimiento de investigación a la empresa en un plazo de 2 días hábiles. Después de ello, generará la orden de inspección en un plazo de 3 días hábiles de notificada la comunicación. En los otros casos, se genera una orden de inspección en un plazo máximo de 5 días hábiles de recibida la denuncia. Si la denuncia por hostigamiento sexual contiene otras materias, se generará otra orden de inspección por estas últimas. Si la denuncia por hostigamiento sexual involucra empresas intermediadoras o tercerizadoras, se generarán 2 órdenes de inspección. Las actuaciones inspectivas en cualquiera de estos casos se efectúan en un plazo máximo de 30 días hábiles, prorrogables por un plazo máximo de 15 días hábiles. En el marco de las actuaciones inspectivas desarrolladas a partir de una orden de inspección, el inspector deberá tener en cuenta las siguientes reglas. Cuando el inspector de trabajo verifique que el sujeto inspeccionado no inició el procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento sexual o no lo hizo dentro del plazo estipulado por ley, se configurará una infracción muy grave. Cuando el sujeto inspeccionado haya tomado conocimiento por vías distintas a la denuncia o queja acerca de un acto de hostigamiento sexual, se deberá verificar que haya cumplido con comunicar dichos actos a la Oficina de Recursos Humanos en un plazo no mayor a 1 día hábil. Cuando el sujeto inspeccionado haya tomado conocimiento por un medio distinto a una denuncia o queja de presuntos actos de hostigamiento sexual, el inspector verificará que éste haya puesto en conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos tales hechos, en un plazo no mayor a 1 día hábil de conocidos los presuntos actos de hostigamiento sexual. De no haberlo hecho o haber hecho esta comunicación fuera del plazo señalado, se configurará también una infracción muy grave. Ante los incumplimientos de las obligaciones que tiene a su cargo el comité, el inspector deberá verificar que estos actos sean imputables al empleador y, de ser así, se constituirá una infracción muy grave. En casos que involucran empresas de intermediación o tercerización,
se debe tener en cuenta lo siguiente. En el caso que el presunto hostigador u hostigadora labore para la empresa de tercerización o intermediación y la presunta víctima para la empresa principal, se deberá verificar que el informe del comité haya sido remitido a la empresa de intermediación o tercerización. En los casos en que el presunto hostigador o hostigadora y la presunta víctima laboren para la empresa de intermediación o tercerización, se verificará que ésta haya llevado a cabo el procedimiento de investigación y sanción, sin importar si la denuncia fue presentada ante la empresa principal o usuaria. Se verificará también que en el plazo de 3 días hábiles de presentada la queja o denuncia, se haya cumplido con dictar y ejecutar las medidas de protección establecidas por ley. Asimismo, se verificará que se haya puesto a disposición de la presunta víctima los canales de atención médica, física y mental o psicológica en el plazo de 1 día hábil. Recuerda, el informe médico puede ser incorporado a la investigación de la Autoridad Administrativa de Trabajo, solo si la víctima lo autoriza. El inspector de trabajo también verificará que la Oficina de Recursos Humanos haya emitido una decisión en un plazo máximo de 10 días calendario de recibido el informe del Comité de Intervención. Además, que dentro de dicho plazo se haya trasladado el informe a la presunta víctima y al hostigador u hostigadora para la presentación de sus alegatos. La decisión debe contener la sanción u otras medidas para evitar nuevos casos. Las medidas de protección no son una sanción. Además, la sanción no puede favorecer al hostigador. Se verificará que la empresa, en un plazo máximo de 6 días hábiles de emitida la decisión adoptada, haya puesto en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo dicha decisión. Recuerda, estas comunicaciones debes realizarlas a través de la plataforma de registros de caso de hostigamiento sexual alojada en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En los casos en que se involucren empresas de intermediación o tercerización, se debe tener en cuenta. En caso el hostigador pertenezca a la empresa principal o usuaria y la víctima a la empresa intermediadora o tercerizadora, las comunicaciones están a cargo de la empresa principal o usuaria. Para el caso en que el hostigador u hostigadora pertenezca a la empresa intermediadora o tercerizadora y la víctima a la empresa principal o usuaria, la comunicación de la denuncia del inicio de la investigación y de las medidas de protección estará a cargo de la empresa principal o usuaria, mientras que la comunicación de la decisión adoptada estará a cargo de la empresa de intermediación o tercerización. Recuerda, el incumplimiento de estas obligaciones constituyen infracciones leves. Por último, se verificará que la empresa haya cumplido con las siguientes obligaciones de capacitación. Haber realizado la capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, así como también haya cumplido con otorgar la capacitación anual especializada al área de recursos humanos y al Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Recuerden que esto no es exigible para las micro y pequeñas empresas debidamente acreditadas en el REMIT. Constituye una infracción grave, además, no difundir periódicamente la información que permita identificar las conductas que constituyen actos de hostigamiento sexual y sus sanciones aplicables. Se considera infracciones leves en materia de hostigamiento sexual el no cumplir con la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la recepción de una queja o la toma de conocimiento de hechos vinculados a un caso de hostigamiento sexual, o la decisión o resultado del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, de acuerdo a lo previsto en los numerales 29.3 y 29.6 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Se considerará una infracción grave el no adoptar las medidas previstas en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Se consideran infracciones muy graves los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del o de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos constitucionales.
No iniciar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, en los términos previstos en el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Finalmente, se consideran infracciones muy graves el no otorgar u otorgar de forma inoportuna las medidas de protección previstas en el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, así como el incumplimiento de las obligaciones previstas en el numeral 17.1 del artículo 17 del mismo reglamento. No cumplir con la obligación de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, en los términos previstos en el numeral 29.6 del artículo 29 del reglamento mencionado. En este caso, para efectos de la determinación de la multa, se considerarán como trabajadores afectados a todos los trabajadores del sujeto inspeccionado. En los casos en que no haya difundido periódicamente la información que permite identificar las conductas que constituyen actos de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables. Te informamos que mediante Decreto Supremo 008-2020-TR, la tabla de multas para las empresas no MIPE ha sido incrementada. Te informamos que mediante Decreto Supremo 008-2020-TR, la tabla de multas para las empresas no MIPE ha sido incrementada. Si tienes alguna consulta adicional sobre el hostigamiento sexual en el trabajo, ingresa a nuestra página web www.sunafil.gov.pe y formula tu consulta a través de nuestro servicio Sunafil Responde.